Hoy nos sumergimos en el fartlek, uno de los métodos de entrenamiento más completos y, la verdad, más fascinantes del mundo del running. Para desgranarlo nos vamos a apoyar en la guía técnica del Dr. Javier Pereira, corredor, que no es solo médico especialista en medicina deportiva, sino también entrenador de maratonistas. Así que preparaos para un análisis profundo que va a conectar fisiología, historia y, por supuesto, aplicación práctica. Todo, absolutamente todo, empieza con su nombre, fartlek. Viene del sueco, y si lo traducimos literalmente significa juego de velocidad. Y esa es la clave de todo. No estamos hablando de un entrenamiento de series con sus pausas para recuperar, no. Esto es un método continuo, sin parar, donde la intensidad sube y baja constantemente. Es, por así decirlo, la combinación perfecta entre el esfuerzo planificado y la libertad de jugar con nuestros propios ritmos. Y esta frase nos lleva directos al corazón de su filosofía. Gösta Holmer, el entrenador sueco que lo ideó, tenía una visión muy clara. Para él, el corredor no era una máquina que simplemente ejecuta órdenes. No, lo veía como un atleta creador. La idea, que era totalmente revolucionaria para los años 30, era que el propio corredor utilizara su instinto y el entorno, el terreno, para ir ajustando el entrenamiento. Se convertía, en definitiva, en el arquitecto de su propio rendimiento. Muy bien, pues vamos a empezar por el principio, el juego de velocidad. Vamos a viajar a sus orígenes para entender bien de dónde sale esta idea y por qué cambió para siempre la manera de concebir el entrenamiento de resistencia. A ver, el fartlek nació en los bosques de Suecia. ¿Por qué? Pues como una respuesta al increíble dominio de los corredores finlandeses de la época. Holmer, muy inteligentemente, sacó a sus atletas de las pistas, que eran monótonas, y se los llevó a la naturaleza. Imaginaos la escena, correr sobre nieve para fortalecer toda la musculatura estabilizadora, hacerlo sobre musgo para cuidar las articulaciones, saltar troncos. El terreno dejó de ser un obstáculo para convertirse en la principal herramienta de entrenamiento. Dejamos la historia y nos metemos de lleno en la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué este juego es tan eficaz? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo para que produzca adaptaciones fisiológicas superiores a otros métodos? Aquí es donde el fartlek se convierte en una potentísima herramienta de bioenergética. Y para empezar, lanzamos una pregunta que tumba uno de los grandes mitos del running. ¿El lactato es un simple producto de desecho, el culpable de la fatiga, o es en realidad un combustible de alto rendimiento? La respuesta, como vamos a ver, es fundamental para entender la magia del fartlek. Aquí la clave es la teoría de la lanzadera de lactato. Esta teoría, que ya está más que demostrada, nos dice que el lactato no es el malo de la película. Todo lo contrario, es un combustible supervalioso. Cuando hacemos un esfuerzo intenso, las fibras rápidas lo producen y este es transportado para ser usado como energía por las fibras lentas, por el corazón y hasta por el hígado. Y el fartlek, con esas recuperaciones que son activas, lo que hace es entrenar al cuerpo para que sea una máquina de reciclar este combustible. El proceso, a grandes rasgos, es este. Paso 1. Durante los cambios de ritmo fuertes, las fibras rápidas, las glucolíticas, producen lactato. Paso 2. Unas proteínas transportadoras especializadas, las MCT1 y MCT4, lo recogen y lo mueven. Y paso 3. Este lactato viaja y es utilizado como pura energía por las fibras lentas, las oxidativas. El fartlek, al jugar constantemente con estas intensidades, optimiza toda la cadena. Nos convierte en una máquina de reciclaje energético de altísima eficiencia. Y claro, todo esto se tiene que notar en los resultados, ¿no? Pues vaya, sí se nota. Hay estudios que hablan de mejoras en el consumo máximo de oxígeno, el famoso VO2 máximo, de entre un 5 y un 7% en solo 8 semanas. Esto, en el mundo del rendimiento, es una mejora enorme de nuestro motor aeróbico. Pero, ojo, para que el estímulo sea el correcto y no nos pasemos ni nos quedemos cortos, la precisión es fundamental. Es clave conocer nuestra frecuencia cardíaca máxima para poder definir bien las zonas de entrenamiento. La fórmula de Tanaka que vemos aquí es una de las más fiables para deportistas. Sabiendo ese dato, ya podemos programar los tramos intensos para que lleguen al 80 o 95% y las recuperaciones para que se mantengan activas por encima del 60 o 70%. Vale, ya tenemos la ciencia, ahora vamos a lo práctico. Porque el fartlek no es una sola cosa, es más bien como una caja de herramientas, con diferentes modalidades que sirven para objetivos muy específicos. Esta tabla lo resume genial. Tenemos, por ejemplo, el fartlek sueco, el original, que se basa en el tiempo, y es ideal para la pretemporada. Luego está el polaco, que usa la distancia como referencia, y es perfecto para clavar los ritmos de competición de un 5K o un 10K. El fartlek por terreno, que usa las cuestas y las bajadas para ganar fuerza. Y el piramidal, que juega con las cargas para disparar el VO2 máximo. Como veis, cada uno tiene su momento y su porqué dentro de la planificación.
Un ejemplo muy claro es el Fartlek por terreno. Aquí no hay cronómetro que valga, la geografía es la que manda. Aceleramos en las cuestas para trabajar la potencia pura y recuperamos en los llanos o en las bajadas suaves. Este tipo de trabajo construye una fuerza mucho más funcional, más real, que se transfiere directamente a la competición, sobre todo si hablamos de carreras de trail o de cross. Y con todo esto llegamos a una sección que es sencillamente fundamental, la aplicación y la seguridad. O dicho de otro modo, la prescripción y la precaución. ¿Cómo podemos integrar todo este potencial en un plan de entrenamiento de forma segura y realmente efectiva? Es que el Fartlek no es algo estático, es un entrenamiento vivo que tiene que ir evolucionando a lo largo de la temporada. Por ejemplo, en la fase de base, al principio, se pueden usar las variantes más libres por sensaciones. A medida que avanza la preparación en la fase de construcción, ya se introducen fartleks más estructurados, como el sueco o el polaco, buscando ritmos de competición. En el pico de forma, los intervalos se acortan y se hacen más rápidos para despertar al sistema neuromuscular. E incluso en la fase de transición, se usa de forma suave como recuperación activa. Y aquí, por favor, máxima seriedad. El Fartlek es un entrenamiento de alta intensidad y eso significa que existen contraindicaciones cardíacas absolutas. Personas con problemas de válvulas, arritmias complejas, una capacidad de bombeo del corazón reducida, lo que los médicos llaman una fracción de eyección por debajo del 50%, o ciertos tipos de miocardiopatías no deben realizarlo. Es imprescindible, y en esto el Dr. Pereira es muy insistente, una evaluación cardiológica completa antes de empezar a entrenar a estas intensidades. El otro gran riesgo a evitar es el síndrome de sobreentrenamiento, ese estado de fatiga crónica en el que, por más que se entrene, el rendimiento no solo no mejora, sino que empeora. Hay que estar muy atentos a marcadores de estrés, tanto hormonales como musculares. Por ejemplo, la enzima CPK, que nos avisa si hay demasiado daño muscular. Al final, saber escuchar al cuerpo y planificar bien los descansos es tan importante como el propio entrenamiento. Y esta idea final creo que lo resume todo a la perfección. Al final del día, el Fartlek no es solo un entrenamiento para las piernas, también lo es para la mente. Nos enseña a reaccionar a los cambios, a ser flexibles, a gestionar el esfuerzo de una manera mucho más intuitiva. Nos convierte en atletas más completos y, sobre todo, más resilientes. Así que, después de este viaje por la ciencia y el arte del Fartlek, la pregunta es casi obligada. ¿Estamos listos para empezar el juego? Porque en esencia eso es el Fartlek, la unión inteligente, creativa y tremendamente eficaz entre la ciencia del rendimiento y el puro placer de salir a correr.